Pasamos al siguiente punto, que sería la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de uso y fomento del euskera en Burlada. Da cuenta la señora secretaria. Visto el borrador de ordenanza elaborado por la técnica de euskera del Ayuntamiento de Burlada, la Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales acuerda dictaminar al Pleno favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en Burlada, ordenar la publicación del anuncio indicativo en el BON de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo mínimo de 30 días, en la que vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones. Tercero, si no se presentan reclamaciones, la modificación, la ordenanza se entenderá aprobada definitivamente por parte del Ayuntamiento, publicándose tal circunstancia con el texto definitivo en el Boletín de Navarra. Y cuarto, esta ordenanza producirá efectos jurídicos una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su... Bien, por el Grupo de Gobierno va a hacer la presentación de la propuesta la concejala de euskera, Joana. Tienes la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes. A principios de este año nos planteamos actualizar la ordenanza de euskera, tomando como base el trabajo realizado por algunos de los grupos políticos que componían el Ayuntamiento en el año 2010, que ya intentaron actualizar la ordenanza de euskera vigente desde el año 97, por considerarla obsoleta y que no se adecuaba a la situación lingüística de Burlada. Llamamos a algunas de aquellas personas y creamos un grupo de trabajo con ellas. Fruto de esas sesiones y posteriores aportaciones y sugerencias que recibimos, tenemos ya la actualización de la mencionada ordenanza. Os voy a hacer un resumen de las partes que se han actualizado o modificado y las de nueva incorporación, que son de funcionamiento interno del Ayuntamiento, para que, si no habéis tenido la ocasión de comparar las dos ordenanzas, os hagáis una idea del trabajo realizado y de por qué ha venido motivado. Comenzamos por la exposición de motivos del 97, de la que se desprende que por aquel entonces Burlada era un pueblo habitado exclusivamente por hombres, ya que en todo momento se habla en género masculino. 20 años después, y en una sociedad que lucha por la igualdad, esto debe ser corregido y que la ordenanza contenga el lenguaje inclusivo y no sexista. Como se suele decir, la primera en la frente. Pero no todo es negativo, porque ya en el año 97 se consideraba que el euskera es una de las dos lenguas propias del municipio y habla de la voluntad favorable de la población respecto a su normalización, deduciendo que en el futuro la población será cada vez más bilingüe y que ésta, amparándose en los derechos lingüísticos que por ley le asisten, requerirá al Ayuntamiento la prestación mayor de servicios en euskera, demanda que el Ayuntamiento deberá atender inexorablemente. También cita que el Ayuntamiento ha de prever la utilización del euskera en los impresos de uso interno y la posibilidad de utilizar el euskera en las relaciones interadministrativas. Objetivos: garantizar a los y las vecinas de Burlada la dispensa de atención y servicio municipal en euskera. Determinar la normativa reguladora del uso escrito de euskera. Determinar en qué puestos el euskera puede ser utilizado como lengua de trabajo y, en caso de no serlo, determinar el porcentaje de valoración del euskera en los mismos. Determinar el nombre oficial bilingüe de Burlada. Esta explícita exposición de motivos y la posterior ordenanza obtuvieron el voto favorable de UPN, HB, Izquierda Unida y la abstención del PSN, quien consideró que no hacía falta regular el uso del euskera porque ya se estaban haciendo bien las cosas. La principal diferencia con la actual exposición de motivos es que la del año 97 cita que la Constitución española encomienda a los poderes públicos el respeto y protección del patrimonio que suponen las lenguas de España, y en la nueva se cita también la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y, por supuesto, incorpora a las mujeres dentro de la redacción. Si entramos en la modificación de la ordenanza, resaltamos lo siguiente. Artículo 1. En la del 97 no se citan las empresas públicas y en la actualidad tenemos dos, ni a las empresas adjudicatarias de gestión de servicios de competencia municipal, las cuales, según el artículo 2, también tienen
que aplicar la ordenanza de euskera. Artículo 3. En el 97 se cita que los documentos, notificaciones y comunicaciones administrativas serán con carácter bilingüe si se trata de administraciones sitas en zona vascófona o donde el euskera sea idioma oficial. El actual no se hace distinción de zonificación, es decir, el ayuntamiento se dirigirá igualmente en bilingüe a Leiza o Peralta. Evidentemente que el cumplimiento de este punto va a ser progresivo, pero en la actualidad hay muchas personas que tienen destreza suficiente para realizar su trabajo en euskera, independientemente de que su plaza tenga preceptividad o no. Cito como ejemplo al técnico de diversidad y a la técnica de juventud, que son bilingües y en la actualidad realizan su trabajo utilizando ambos idiomas. También hay personal administrativo con perfil C1 que podría redactar con normalidad en euskera, dejando a la técnica de euskera un trabajo de revisión y corrección. Esto no supondría coste económico para el ayuntamiento. Artículo 4. En el 97 se dice que se responderá en bilingüe a las administraciones que así se hayan expresado al inicio de la relación con el ayuntamiento. Ahora se emplaza a las administraciones de zona mixta y vascófona a que todos sus escritos sean en bilingüe, pudiendo solicitárselo en el caso de no hacerlo, sin que ello suponga paralización alguna de la documentación recibida. Entendemos que ayuntamientos de zona vascófona y mixta cuentan con la posibilidad de enviar documentación en euskera. Y si se trata de entidades oficiales que desarrollan su trabajo en toda la comunidad, también han de tenerlos. No obstante, el solicitar recibir la documentación en bilingüe sin dejar de atender la ya recibida no supone perjuicio ninguno. Nadie habla de exigir y se puede recibir una negativa de una entidad. No sé si existe un estudio que haya cuantificado la cantidad de información recibida por parte de las administraciones, pero si realmente es más del 98% es recibida solamente en castellano, creo que habría que informar a Euskara Bidea, porque las propias instituciones están haciendo escasa labor en favor de la normalización lingüística de Navarra. Artículo 5. En el 97 se recoge que la ciudadanía tiene derecho a dirigirse al Ayuntamiento de Burlada tanto en castellano como en euskera. Y en la ordenanza propuesta se detallan los derechos lingüísticos de los burladeses y burladesas euskaldunas y se fijan unos mínimos en la oferta de actividades para garantizarlos. Artículo 6. En el 97 se dice que si alguien consulta en euskera se le responderá en este mismo idioma y para ello se realizará una traducción, pero en la de ahora se deja la posibilidad de que sea el propio técnico o técnica, lógicamente si tiene conocimientos de euskera, quien responda con la validación del servicio de euskera. Evidentemente, la opción de que lo traduzca directamente el servicio de euskera siempre está ahí. Artículo 7. Se detallan las medidas que tomará el ayuntamiento para que la ciudadanía pueda tener garantizado el derecho a ser atendida en euskera. Artículos 8 y 9 no varían. Artículo 10. Se apuesta por un bilingüismo total independientemente de a quién va dirigida la actividad, contrariamente a lo que se hacía en el 97, donde el idioma de la actividad marcaba la cantidad de información que se daba sobre la misma, pudiendo aparecer en el otro idioma un breve resumen. Artículo 11. El propuesto sobreentiende que no hace falta detallar las situaciones en las que el ayuntamiento se va a dirigir a la ciudadanía en bilingüe, puesto que son todas aquellas que tengan carácter general. Artículo 12. A diferencia del año 97, se apuesta por un bilingüismo al 50% en el BIM y en las páginas web, que en el 97 no existían. Artículo 13. Este artículo fue modificado y actualizado este año, así como los perfiles lingüísticos actualizados a las titulaciones europeas vigentes, que tampoco estaban actualizados. Artículo 14. Se varía la redacción del mismo y se deja constancia que en aquellos puestos que requieran preceptividad se deberá desarrollar el trabajo en euskera hablado y escrito. Esto lo hemos hablado ya en Comisión de Políticas Ciudadanas, donde se ha comentado varias veces que una persona a la que se le ha exigido un C1 para poder opositar a una plaza debería ser capaz, por lo que esta titulación acredita, de escribir correctamente en euskera y, por tanto, puede ocuparse de la redacción de asuntos que no requieran, por ejemplo, un lenguaje específico como pueda ser el jurídico o el urbanístico. El servicio de euskera se encargaría de corregir, que siempre es menos carga que traducir. Artículo 15. Será el servicio de euskera quien fije el mérito del euskera mediante un informe debidamente argumentado y lo adjuntará al expediente la plantilla orgánica. En el año 97 se fijaban directamente un 5% y un 10% de méritos en función de si tienen relación directa o no con el público. Artículo 16 no varía.
Capítulo 6. El del año 97 trata el fomento de euskera, que pasa a ser el capítulo 7 en el 2017. Y en el 17, este capítulo 6 es el funcionamiento de los órganos municipales. Estos artículos son nuevas incorporaciones, aunque vienen a recoger en la ordenanza temas que ya se recogen en otros lugares o bien recogen temas de funcionamiento interno. Artículo 17. Recoge que las convocatorias deben estar redactadas en euskera y castellano, algo que ya se hace en la actualidad. Artículo 18. Permite elegir el euskera como idioma de trabajo si se acuerda de forma unánime en los órganos municipales y las actas circulares, etcétera, podrán ser en euskera y traducidas al castellano. Artículo 19. Se asumen 4 objetivos para la normalización del euskera y se citan iniciativas de trabajo para conseguir llevarlos a cabo. Artículo 20. Se recoge la obligatoriedad de dar a conocer en bilingüe las actividades que se realicen por parte de colectivos y asociaciones que reciben subvención del Ayuntamiento. Esto viene recogido en la ordenanza de subvenciones, pero que esté en esta ordenanza tiene todo el sentido del mundo. Artículo 21. Cita los planes de normalización y campañas del uso del euskera, sobre todo en empresas y entidades. Campañas que se llevan haciendo desde hace muchísimos años. Nada nuevo. Artículo 22. El Ayuntamiento tratará de preservar la toponimia del municipio y de difundir información de la misma. Es algo que parece lógico, pero no estaba recogido. Artículo 23. Si hay administraciones públicas que presten servicio en la localidad, deberán cumplir la ordenanza. Artículo 24. El Ayuntamiento desarrollará iniciativas a favor de los modelos lingüísticos que garanticen el aprendizaje del euskera. Estas campañas también se llevan haciendo desde la puesta en marcha del servicio de euskera. Artículo 25. El Ayuntamiento garantizará en el ciclo 0-3 años la oferta en euskera y se dirigirá a los padres y madres de recién nacidos para dar a conocer el servicio de la Escuela Municipal Infantil y de los aspectos positivos del aprendizaje en euskera. En el año 97 no contábamos con una escuela infantil municipal y debe recogerse la nueva normativa. Las campañas del servicio en euskera con los y las recién nacidas se llevan haciendo muchísimos años y para algunas personas este es su primer contacto con el euskera. Artículo 26. Promover la euskaldunización y alfabetización de personas adultas. Es algo en lo que el Ayuntamiento de Burlada colabora a través de becas también desde hace muchos años. Artículo 27. El Ayuntamiento tratará de aumentar la presencia del euskera en la vida social mediante actividades y campañas. Nada nuevo. Artículo 28. Contará con el servicio propio de euskera. Mantendrá ya la ya creada sección de euskera para trabajar conjuntamente la política lingüística municipal. Ahora se llama sección, pero bueno, anteriormente también existía una comisión de euskera. Artículo 29. En el caso de no cumplirse la ordenanza, se podrán tramitar quejas al respecto para corregir la situación. Artículo 30. Es el mismo que el artículo 17 del año 97. Artículo 31. Recoge lo mismo que el artículo 18 del 97, pero amplía que solicitará que las actividades prestadas por mancomunidades o consorcios garanticen la oferta en euskera. Artículo 32. Se deberá tratar de adecuar la oferta a la demanda de la enseñanza de la Escuela de Música. Artículo 33. Es el mismo que el artículo 20 del 97. Artículo 34. Desarrolla con detalle el artículo 21 del 97, recogido ya en el anexo 2 del año 2005. Artículo 35. En Ludoteca y Gazteleku se tratará de acercar el euskera a quienes no lo conocen y se realizarán actividades en euskera. Tampoco había Gazteleku en el año 97 y se tiene que regular. Artículo 36. Se trabajará de forma específica para que las personas migrantes puedan tener conocimiento de la existencia del euskera. Se está haciendo un gran trabajo al respecto y ya gracias al técnico de diversidad. Artículo 37. La denominación oficial de la localidad será en bilingüe después de las consultas pertinentes al Gobierno de Navarra. Artículo 38. En todas las áreas y programas municipales se tomarán en consideración el criterio de normalización lingüística. Tras todo lo citado, esto no puede ser de otra forma. Las modificaciones, como veis, no han sido sustanciales. Más bien, se ha adecuado la terminología, el lenguaje y se han incorporado nuevas áreas del Ayuntamiento. También se han corregido normas que regulaban otras ordenanzas que tienen que ver con el euskera y la toponimia. Además, se han recogido sugerencias y modificaciones propuestas por la sección de euskera, en la que participan, además de los grupos políticos que quieren acudir,
la técnica de euskera, la PIMA de Ermitaberri, Axular Kultur Elkartea, la dirección de Ermitaberri, la dirección de Askatasuna, Burlata Fútbol Escola, Asociación Aroa, AEK. Asimismo, el personal del Ayuntamiento técnico del Ayuntamiento también fue consultado y sus aportaciones atendidas. También han sido consultadas las técnicas de euskera de varias localidades de Navarra y también Euskara Bidea. Se llevó a la sección de políticas ciudadanas y se dio oportunidad de enviar aportaciones a los grupos políticos. En fin, la participación en la elaboración de la misma nada tiene que ver con la que se hizo en el 97. Eskerrik asko. Bien, gracias, Joana. Izquierda Unida. Bueno, pues agradezco la exposición de la señora concejala, aunque me llama la atención porque ni en el Patronato de Cultura presentaste tan exhaustivamente los presupuestos de cultura como has presentado esta ordenanza, ni ninguna iniciativa del equipo de gobierno, fuera ordenanza o no fuera ordenanza, casi iba a decir que ni siquiera las mociones han tenido esa exhaustividad. A veces se nos acusa en las comisiones de hacer discurso de pleno que no toca, y yo creo que aquí se ha traído un discurso de comisión municipal directamente, porque esto hubiera correspondido toda esta explicación a lo mejor a una comisión municipal más que un pleno, a no ser, bueno, eso planteándonos que estamos con un equipo de gobierno que no adoctrina y que es objetivo, a no ser que se quiera hacer un brindis al sol de cara a la galería, claro. Pero bueno, yo creo que agradezco la explicación, por si acaso no tuviéramos bastante información las personas aquí presentes, pero creo que en otras materias, al menos en pleno, no se ha tenido esa consideración hacia ni la gente del público ni la gente que estamos aquí representando a los grupos políticos. De modo que, bueno, no sé, alguna explicación política habrá para ello, ¿no? No voy a entrar en valoraciones de tipo lingüístico, porque a mí me parece muy bien que se promocione el euskera todo lo que se quiera. Yo no voy a entrar en eso y además creo que es caer en una trampa injusta incluso para la gente que habla euskera. Ya no voy a hablar ni para los técnicos y técnicas del ayuntamiento, sino para la población de Burlada vascoparlante, que obviamente, bajo mi punto de vista, merece más derechos y más protagonismo del que ha podido tener en todo este tiempo. Así que no voy a caer en esa trampa del debate lingüístico que acaba enfangándose y acaba siendo un ataque contra el euskera. Tampoco voy a entrar mucho en las objeciones o en los planteamientos que la secretaria en su momento hizo en el informe que redactó, porque que la ordenanza pueda ser inviable a corto o medio plazo, pues bueno, a mí no me parece mal, porque yo creo que las cosas que a veces ahora parece que no pueden ser, puede que sean en el futuro. Lo he defendido con otros puntos en el que el equipo de gobierno me ha tachado de ser poco realista. Parece ser que con el euskera se puede ser todo lo poco realista que se quiera, pero me parece bien, porque en eso no voy a ser incoherente y sí que me parece bien que el equipo de gobierno sea poco realista y apueste por algo más allá de lo posible y de lo pragmático. Entonces, esa parte me parece bien. Pero tampoco me parece más adecuada la objeción respecto a que está tramitándose en el Parlamento de Navarra, no sé si es una ley o cómo se le llama, pero bueno, una ley, digamos, una ley sobre el euskera, una nueva legislación sobre el euskera. Y tal vez ahí sí que habría que haber sido un poco más precavidos, no por nada, sino porque se supone que en el Parlamento de Navarra la mayoría asistente actualmente, si tiene que modificar la legislación en torno al euskera, pues va a ser a favor del euskera. Yo comprendería que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burlada se diga, pues hay una mayoría que tradicionalmente ha sido contraria a la promoción del euskera bajo nuestro punto de vista ideológico y político. Entonces, bueno, nos adelantamos incluso al propio Parlamento y nos vamos curando en salud.
pero existiendo esa mayoría política que existe actualmente en el Parlamento de Navarra, bueno, se podría haber valorado, de que tal vez incluso pueda salir del Parlamento algo mejor de lo que plantea el propio Ayuntamiento de Burlada. Y tal vez, bueno, pues no sé, se podría haber aguardado. Pero bueno, es que esas objeciones, bueno, pues también es competencia del equipo de gobierno decidir cómo lo hace y de qué manera quiere hacerlo. Entonces, me parece bien. Lo que pasa es que entramos en el viejo debate, que es una de las argumentaciones de este equipo de gobierno, en el viejo debate político. Digo viejo no porque sea muy antiguo, lo llevamos desde el comienzo de esta legislatura, de la manida cuestión de la participación ciudadana y cómo se orquesta, se trama y se instrumentaliza esa participación ciudadana a nivel de lo que es el equipo de gobierno de Burlada. Ya se tuvo en su momento un debate sobre el Consejo Ciudadano y sus diferentes secciones. Y aquí se insiste una vez más en reproducir ese viejo debate sobre lo bien que está funcionando la participación ciudadana. Y no es cierto que esté funcionando bien. Se podrá defender que se está intentando hacer algo diferente. Eso yo no lo voy a poner ninguna objeción, porque es verdad, se está intentando hacer algo diferente, pero no está funcionando. Y básicamente, porque sí, porque se busca una determinada participación. Y si esa determinada participación no se da, o se da de otra manera, entonces se boicotea y se sabotea todo intento de generar debate en esas secciones. Yo he estado en la primera reunión de varias secciones del Consejo Ciudadano. Estuve en la primera reunión de la sección de Servicios Sociales, estuve en la primera reunión de la sección de Diversidad, estuve en la primera reunión de la sección de Parques y Jardines. Izquierda Unida de Burlada ha estado presente en un par de reuniones de la sección de Mayores, también. E Izquierda Unida ha estado también presente de Burlada, Izquierda Unida de Burlada ha estado presente en alguna reunión de la sección de Igualdad. Y la conclusión es que da igual quién vaya. Da igual quién vaya, porque haya la mayoría que haya en esa sección, siempre se hace lo que quiere el equipo de gobierno que se haga. O sea, da igual qué mayoría haya. Entonces, si eso es escuchar la opinión de la gente y escuchar lo que tienen que decir los diferentes colectivos y organizaciones de Burlada, pues bueno, pues es una interpretación muy sui generis, pero da igual quién esté en esas reuniones, da igual. Y espero que no me lo desmientan, porque si no entraré en detalles sobre lo que está pasando en alguna de esas secciones en cuanto a la participación ciudadana. La sección de euskera, resulta que el otro día, por parte del alcalde, recibíamos en bloque todas las actas. Yo, al menos por primera vez, recibía alguna de esas actas. Creo que tenía una en mi bandeja de correo electrónico, el acta de la primera reunión. En la comisión el alcalde dijo que, bueno, no terminó la frase, por desgracia, porque me hubiera gustado saber cómo terminaba la frase de «solo faltaría que no se hubieran enviado las actas, porque si no, pues no, pues, o se han enviado mal o no se han enviado». Entonces, bueno, vistas las actas, vuelvo también a la vieja cantinela. Para una población de 20.000 habitantes o cercana a los 20.000 habitantes como es Burlada, o sea, las secciones de los consejos ciudadanos no funcionan porque de alguna manera no se publicitan, la gente no las conoce y, por lo tanto, no pueden funcionar porque no recogen
si queremos ser objetivos, la pluralidad que pueda haber en Burlada como pueblo. Entonces, a raíz de la cuestión que he planteado de la ley que se puede estar pergeñando en el Parlamento de Navarra, y sobre la base de que yo pienso que es una falacia todo lo que se cuenta respecto a la participación ciudadana por parte de este equipo de gobierno, voy a abstenerme en este planteamiento de la ordenanza, porque creo que los planteamientos políticos, bajo mi punto de vista, los planteamientos políticos que se esgrimen aquí no tienen ninguna base. Y una cosa más, desde que se empezó a hablar de que se iba a modificar esta ordenanza hasta hoy, sí que ha habido una serie de sucesos que, bueno, llaman la atención. Porque si todo es tan neutro y tan escasamente político, digámoslo así, yo no sé por qué en su momento pasó lo que pasó con no presentar el correspondiente, no pedir el correspondiente informe a Secretaría del Ayuntamiento, y yo no sé por qué lo primero que se hace deprisa y corriendo justo después del parón de agosto es traer esto sobre la base de que ya todo está muy trabajado y muy hecho, pero la primera gran explicación, más allá de lo que cada uno pueda haber leído o no leído, nos la han dado ustedes aquí hoy en el Pleno, a través de la concejala Joana Guillor. Entonces, bueno, pues ya está, hecho el debate. Gracias. Partido Socialista. Sí. Bueno, este punto marca un poco el devenir de esta legislatura en Burlada. Cambios identitarios, imposiciones identitarias y cero cambios sociales, ni nada que se le parezca. A mí, como ha dicho mi compañero, también me hubiera gustado que las explicaciones que ha dado la concejala en cuestión, pues las hubiera dado en la comisión. Le podríamos haber rebatido, podríamos haber debatido, pero eso parece ser que no era lo que se pretendía. No se ha respetado el procedimiento establecido, eso lo tenemos en el informe de la secretaria. No ha sido el procedimiento adecuado para modificar esta ordenanza, pero es que tampoco se ha querido. No se ha querido. No ha existido participación. Y la poca que ha existido, si es que se puede llamar participación, no ha sido plural y ha sido sesgada. En el informe, en el mini informe de la secretaria de la técnica, de euskera, está muy claro, solo ha habido aportaciones o participación de técnicos y técnicas de euskera, en la comisión de euskera, de Euskaravidea, euskera. En otras opciones, cuando ha habido que buscar participación, se busca una participación plural, se promueve que haya participación, incluso se llega hasta un referéndum para determinadas cuestiones. Por ejemplo, veremos próximamente en Burlada seguramente el referéndum para ver si hay vacas o no en la próxima fiestas. Para esto parece que no merece la pena, no vaya a ser que no salga lo que yo quiero. Y a eso me remito también a las palabras de mi compañero, que la realidad es que utilizan la participación a su antojo y de manera capciosa y manipulada, ¿no? Luego no respetan el principio de jerarquía normativa. Van a aprobar algo que se rige por una ley superior que se está modificando ahora. También lo hicieron a prisa y corriendo con nocturnidad y alevosía, con el artículo 13, que tampoco esperaron a aprobar la modificación de la ordenanza como tal que se viene y se trae hoy. Lo hicieron con nocturnidad y alevosía para meter de técnico de recursos humanos a quien ellos querían, con ese perfil que no marcaba la ordenanza en ese momento. Nos han modificado el decreto en el Parlamento, evidentemente porque no hay una mayoría nacionalista, Alfredo, y por lo tanto lo tuvieron que echar para atrás y lo tendrán que estar retocando y modificando para ver si buscan consensos. Van a regular actuaciones sin ninguna previsión, de difícil cumplimiento y creando confusión. No sabemos si las empresas que vengan tendrán que tener personal en euskera, no lo tendrán, quién los va a controlar, cómo se va a controlar, si lo tienen que hacer de una forma, si lo tienen que hacer de otra, eso no lo sabemos. Crean desigualdad, lo hemos dicho por activa y por pasiva, atentan
contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Atentan contra la igualdad de oportunidades. Y esto es una realidad que tiene que saber la ciudadanía de Burlada, porque lo modificaron en el artículo 13, que, por cierto, está recurrido en el contencioso administrativo. Priorizan el idioma a la calidad del servicio. Priorizan el idioma a la calidad del servicio, que queda en un segundo plano. Y lo digo muy claro y lo dije en la comisión. El que busca normalizar busca consensos amplios. El que busca los consensos pequeños busca conflicto y acaba provocando efectos contrarios. Y lo decía, lo único que ha hecho este equipo de gobierno, diferente a lo identitario, es derogar una normativa de ordenanza cívica que ha dejado sin regulación cualquier actuación que se haga en Burlada cívicamente hablando. Y por lo tanto la Policía Municipal, porque no ha sustituido, no tiene con qué actuar a la hora de controlar este tipo de actuaciones. Bueno, pues cuando no se busca un consenso y se pretende normalizar, lo que acaba pasando es que en la siguiente, si no llegan quien está, se deroga. Pues eso no es normalizar. Normalizar es consensuar, es dialogar, es negociar y llegar a consensos amplios para que todo el mundo esté mínimamente representado en algo. Y a esto me quiero referir a lo que estaba diciendo la concejala. ¿Qué servicios no se dan en euskera? ¿Qué servicios no se dan en este ayuntamiento en euskera antes de la modificación de esta ordenanza? ¿Cuáles? Que nos lo digan. Ni uno. ¿Dónde no existe circuito? ¿En qué área de este ayuntamiento no existe circuito bilingüe para poder dirigirse al ayuntamiento? En ninguno. Pero aquí no se trata de hacer circuitos bilingües. Aquí se trata de que solo haya una lengua mayoritaria en la administración, que es el euskera. Como ya he dicho, los informes técnicos sesgados y orientados, a excepción de la secretaria, que creo que ha sido muy aséptico, pero muy claro, de cómo tiene que ser el procedimiento. Los otros casi diría que se los podían haber evitado, porque bueno, pues dan mucho que hablar. La propuesta técnica es un auténtico chiste. Habla del euskera como si fuera la lengua prioritaria en Burlada, cuando lo utiliza un 11% de la población como mucho. O sea, no existe proporcionalidad entre la realidad y lo que se propone. Y simplemente, el primer párrafo de la exposición de motivos de la propuesta técnica. El euskera ha sido una lengua hablada por las y los habitantes del municipio de Burlada durante siglos. Burlada tiene algunos años, no siglos. Y así lo atestiguan algunos documentos escritos, la cantidad de toponimios que hay en el municipio, incluso la cantidad de palabras en euskera que usan las y los habitantes en su vida cotidiana. Hombre, espero que no me cuenten a mí cuando digo agur o egunon, porque vamos, o sea, es de chiste la propuesta técnica que se realiza cuando la realidad, con estudios hechos por el Ayuntamiento y por el Gobierno de Navarra, marcan como mucho un 11% de utilización del euskera por la población. Y bueno, ya solo viendo el dictamen, pues votaríamos que no, porque ese dictamen se refiere y se centra en el informe de la técnico de euskera, una página, como hemos dicho antes, sin ninguna consistencia técnica. Por poner un ejemplo muy simple, ¿ha habido participación? ¿Cuánta? ¿Cuánta participación? ¿Cuántas personas han estado en esas macro reuniones? ¿Cuántas? Ni lo pone. Pues esta es la triste realidad. Nosotros hemos sido capaces de modificar en el Parlamento, nuestro partido, el PSN, ha sido capaz de modificar y de ampliar el decreto del euskera en la pasada legislatura. Pero bueno, parece que cuando lo atacamos, no porque lo ataquemos el euskera, sino porque atacamos las formas y las maneras de imponer que tiene este equipo de gobierno. Nosotros estamos a favor del euskera y, de hecho, son razones y aquí se pueden objetivar.
En este ayuntamiento, cuando hemos gobernado nosotros, además coaligados con partidos nacionalistas, se han hecho los pertinentes departamentos con doble vía para dirigirse a ellos. Se han activado la técnico de euskera, se han activado las subvenciones a colectivos, se han activado toda esa serie de cuestiones que, más lejos de reprimir, han favorecido la convivencia, que es lo que tiene que prevalecer de las lenguas aquí. Cuando hicimos la escuela 0 a 3, no la hicimos en castellano y en inglés, la hicimos en trilingüe, porque entendíamos que lo prioritario es la convivencia, la normalización basada en la convivencia, cosa que evidentemente este equipo de gobierno pues no quiere permitir. Gracias, Ramón. UPN. Sí, nosotros vamos a intentar centrar un poco cuál es nuestra postura en esta cuestión, ya que al parecer nos vamos a quedar como únicos, entre comillas, enemigos del euskera, porque aquí todo el mundo está a favor y algunos somos ya de por sí sospechosos. Voy a recurrir al refranero. Voy a recurrir al refranero porque hay uno en castellano que dice vísteme despacio que tengo prisa, que también tiene su traducción en euskera, pero suena más graciosa por aquello del poliqui, ¿verdad? Es muy gráfica la intervención de la concejala, de Joana, que me ha hecho sobre la marcha cambiar todo lo que me sabe decir sobre esta cuestión, porque efectivamente, como bien ha dicho Alfredo, pues es la primera explicación profusa sobre el fondo de la cuestión. Creo que ya se nos ha oído decir en comisión y en algún foro más que nosotros sobre el fondo podíamos entrar a discutir alguna cuestión, pero que no íbamos. Que nuestra oposición principal a que se tramitara este expediente como se estaba tramitando son las formas. Son las formas, que creo que son un despropósito. Y ocurre que cuando no sabemos por qué, porque no sabemos por qué, no se nos dice cuál es la verdadera prisa, para, voy a decir casi de forma consciente, saber que no se ha hecho bien el expediente y no retrasar, no sé si un mes, no sé si 2, pero más no creo que sea necesario, esta modificación, y por lo menos en lo que es la cuestión formal nos quedamos todos tranquilos. Yo se lo advertí al alcalde, digo, si uno está dando por hecho que va a haber algún tipo de recurso a esta modificación, pues evitemos por lo menos las que se refieren a los aspectos procedimentales y formales. Nada. Se ha solicitado que se deje sobre la mesa y se haga bien, conforme a los informes que hay obrantes en el expediente. Que se habla de un proceso participativo y ahora se nos intenta vender que es que ese proceso participativo ya se ha hecho y que ha nacido, vamos, incluso lleva durante mucho tiempo, hasta años, me atrevería a decir. Se menciona en el informe breve para describir un proceso de participación. La verdad es que es sorprendentemente breve. Si la letra tuviera un tamaño normal, yo creo que cabe en un folio. Se ha puesto voluntariamente un tamaño hermoso de la letra para que ocupe más de un folio el informe de la técnica de euskera, explicando cuál ha sido ese proceso de participación, que es falso. Ese proceso de participación es falso. Lo que se ha hecho es construir un presunto proceso de participación. Roza el esperpento. Roza el esperpento. Y esta es nuestra principal objeción a este expediente. Insisto, hoy no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, porque cuando algo se hace, se suele decir, y voy a recurrir a otro refrán, lo que mal empieza, mal acaba, pues esto va a acabar mal, Y respecto a la intervención de mi compañera Joana, pues otro refrán, otra expresión, ya me voy a ir al latín, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Entonces, cuando se pretende explicar que ha habido un proceso, se menciona solamente
a las personas y a las entidades vinculadas al euskera cuando se está insistiendo que el proceso de participación es para toda la ciudadanía? No hay un anuncio en la web, no hay una sola alegación de un ciudadano de Burlada que diga, oye, me parece bien o me parece mal esto. No hay una contestación a esa alegación porque la alegación o la sugerencia no existe fuera de ese ámbito. No ha existido. No ha existido. Resulta llamativo. Y luego ya, pues el recorrido histórico que ha hecho, yo, a ver, entiendo la afición a decir, para bendecir ciertas cuestiones, es que esto votó a favor UPN o esto votó a favor el PSN. Pues ciertamente en el año 97 gobernaba, como siempre en minoría, ¿verdad?, este ayuntamiento, pues mi partido, y me imagino que sería un instrumento que en aquellos años, 97 estamos hablando, 20 años, pues sería necesario, porque no lo había ese instrumento, y se estaría demandando incluso por parte, supongo que de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, porque había una norma que estaba regulando el uso del euskera en esta comunidad. Entonces, cuando se menciona el año 97, por cierto, hay un vacío tremendo, porque hay otra reforma posterior de la que yo no sé quién lideró en aquellas cuestiones, en aquellos momentos, una reforma integral, diría yo, de la ordenanza, y no, ahí no gobernábamos nosotros, ¿verdad? Gobernaban otros, con el apoyo de los que, de parte de los que gobiernan, y ya se hizo una modificación en aquel momento. Es decir, que desde el 97 no ha estado sin tocar esa ordenanza, ha sufrido distintas transformaciones. Entonces, yo de verdad que no sigo, salvo que se me explique aquí en este pleno, cuál es la prisa, sobre todo si se remonta uno a un proceso de participación desde el año 2010, oye, pues desde el 2010 hasta ahora, por 2 meses no pasa nada. Yo rogaría que se me explicase cuál es la prisa para no hacer las cosas bien. Y digo, intentar disfrazar un expediente, porque va a pasar a los anales de la historia de este ayuntamiento ese informe de la técnica de euskera pretendiendo decir que ha habido un proceso de participación, que no es el que al que se está refiriendo la ley orgánica que regula los cambios normativos en un ayuntamiento. Y creo que deberíamos de saberlo todos. Y bueno, y una cuestión final, lo siento Ramón, pero lo tengo que decir como burladés. A ver, el Ayuntamiento de Burlada efectivamente existe desde el año 73, pero Burlada efectivamente tiene siglos. Ya podemos cuestionar si se hablaba de euskera o no hace siglos, que no lo sabemos, pero el puente, el río y el casco viejo no lo pusimos en el año 73. Bien, pues voy a intentar contestarte, Juan Carlos, por qué tenemos estas prisas. Porque hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer mal. En este tema lo sabemos, es decir, hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer mal. Entonces, no son prisas, lo que vosotros llamáis prisas, nosotros es hacer nuestro trabajo y nuestras tareas. Y este es un trabajo que lleva meses desarrollándose y que toca traerlo. Y me decís, con cara bondadosa, no, lo dejáis sobre la mesa, lo retrotraéis, se hacen bien las cosas y ya está, si no pasa nada. Y dices, bien, sí. Si colgamos no sé qué en la página web, se dirá que no hay acceso suficiente de la población, que no hemos garantizado información de que se ha colgado. Si publicamos no sé qué anuncios, se dirá que es tendencioso porque tal. Vamos a hacerlo mal, es decir, con el tema del euskera, es una bandera que se toma por parte de la oposición contra los gobiernos del cambio y ya está. Eso es legítimo, es decir, cada uno toma la que quiera. Se nos critica por qué hemos hecho una exposición tan pormenorizada, que yo quiero además felicitar a mi compañera Joana de la misma, porque eso sobra en el Pleno. Bueno, pues no, creo que no sobra, porque en el Pleno se está poniendo de manifiesto que hay a quien el fondo le da lo mismo. UPN nos dice, no vamos a entrar al fondo. No sé si porque no tenéis críticas al fondo o porque no lo habéis leído. El Partido Socialista parece que sí ha entrado al fondo. Pero claro, ha entrado al fondo tergiversando cosas. Porque Joana nos ha expuesto cuáles son los cambios que ha habido de la ordenanza del 97, que es cierto que el Partido Socialista no apoyó, pero bueno, simplemente dijo porque
se puede leer en el acta de aquella sesión, porque ya se están haciendo las cosas y ya hay otra normativa. Es una ordenanza que no tuvo ningún voto en contra. Si en el 97, que al margen de cómo estuviera la composición del ayuntamiento, que no la sé, pero eran los años 97, si esa ordenanza salió con ningún voto en contra, sorprende que si no hay un cambio radical, que no se ha puesto, pues se dice, se confunde a las empresas, no más que hasta ahora, porque este ayuntamiento, la filosofía que ha tenido, y en eso sí he de darte la razón, Ramón, de que es cierto, no sé si convencidos, presionados o porque no quedaba más remedio, pero es cierto que sí que se han ido garantizando circuitos, se ha intentado garantizar que la prestación de servicios se garantice el euskera y tal. Entonces, no confundimos más a las empresas, no cambiamos las normas de acceso a la función pública. Se nos dice, no, se ha modificado el artículo 13 para que entre la de recursos humanos. Supongo que es un lapsus, porque la de recursos humanos, vuelvo a insistir, que nada tiene que ver con ese cambio del artículo 13. Y, por cierto, es castellano parlante. Ni siquiera creo que continúe asistiendo a las clases por el volumen de trabajo que tiene aquí. O sea que... Pero toca con el euskera decir que estamos haciendo políticas identitarias, que no hemos hecho ninguna política social. Claro, subir las ayudas de emergencia, pues eso no es hacer política social. Completar los pisos que estaban vacíos, eso no es hacer políticas sociales. Es decir, toca. Entonces, como toca, hemos querido dejar bien claro que el fondo del asunto os da lo mismo, porque da lo mismo criticar una reforma que en el fondo, como ha explicado muy bien Joana, es actualizar, adecuar, lo que se ha dicho, a terminologías actuales, adecuar a situaciones actuales, transponer en la ordenanza lo que ya se viene haciendo en este ayuntamiento, no con este gobierno, con los anteriores. Pero claro, llegamos incluso, al hilo de eso, a decir, este gobierno manda y a favorecer que salgan ese tipo de noticias. Este gobierno solo promociona la matriculación en modelo D. Ostras, si yo creo que firmo la misma carta o muy parecida que la que firmaba el alcalde del Partido Socialista y el siguiente alcalde de UPN. Pero como toca, pues decimos que este gobierno municipal lo único que está haciendo es eso. Pues no, la ordenanza no ha dado ningún giro espectacular, seguramente porque no sea necesario, y era preciso que se escuchase. Porque yo no dudo que el portavoz de Izquierda Unida haya leído los papeles, pero me da la sensación de que el resto de grupos os ha importado un poco cuál sea el cambio. Porque no he visto, y me gustaría que se nos criticase artículo concreto, se propusiese alternativa concreta, más allá de decir que lo que estamos haciendo es favorecer solamente al euskera, favorecer solamente a las personas euskaldun hablantes, utilizando datos, además, los genéricos de Navarra, que nos vienen mejor en esta ocasión que los específicos de Burlada, y hay un 11% de vascoparlantes, perdón. En Burlada creo que es el 17% en activos y un 10% más en pasivos, pero esa, siendo bajos, que no lo voy a discutir, es peor foto que decir la del 11%, que toca en Navarra, así en general, dices, vale, y en Cortes seguramente hay un 0,7% y es Navarra, ¿no? Vamos a utilizar los datos. Y entonces, como toca efectivamente atacar, y no lo digo en un sentido despectivo, pues esta es la presa que tenemos que agarrar e intentar hacer ahí sangre con esto, pues ahora se nos surge el proceso participativo, porque se nos ha presentado un informe en el que se nos da cuenta de cómo es la elaboración de unas ordenanzas, y voy a poner una fecha importante, a partir del 2 de octubre de 2016, y ahora es cuando nos enteramos de estas cosas todos los grupos. Y no me digáis que no, porque en febrero de este año se modificó la ordenanza de euskera, como bien ha referido Joana, en relación al artículo 13, y en ese momento nadie se acordó de la participación, de si se había abierto a la página web, si se habían hecho consultas, nadie se acordó de eso. Se incidió contra, yo creo que no el fondo, sino contra el tema, se dio caña contra el tema, pero lo demás pasaba.
Ahora, como hemos tenido suerte, y ahí va, resulta que han modificado la normativa con una ley que no está ni completa en vigor, porque hay otros aspectos que aún no entran en vigor hasta creo la semana que viene incluso, y con una ley que lo que está haciendo es incidir en cuestiones que muchos ayuntamientos ya íbamos poniendo en práctica, quizás no con esta estructura tan sistematizada que se nos ha hecho en este informe, pero sí que se está haciendo. Entonces ahora nos agarramos a que se están haciendo mal las cosas, habría que hacerlas. Pero claro, a mí, y ahí ya esto es una crítica política, me sorprende porque todos queréis participación ciudadana y la que el equipo de gobierno propone, y ahí yo lo voy a decir, no sé quién ha dicho que nosotros decimos que funciona bien. No, no. Nosotros decimos que estamos aprendiendo, que queremos hacer participación ciudadana, pero toca aprender. Y de hecho, a lo largo de esta legislatura, si una cosa está haciendo también el Gobierno de Navarra, a través del departamento correspondiente, es organizar jornadas, debatir de cómo se tiene que hacer, porque es fácil utilizar la palabra participación ciudadana y luego seguramente nadie más sabemos concretar eso en qué consiste, a dónde lleva, cómo se tiene que desarrollar, y nosotros vamos poniendo, bueno, pues lo que buenamente entendemos, pero siempre desde una perspectiva abierta. Las secciones, el Consejo de Participación, las secciones, se dio publicidad en un inicio, se volverá a dar publicidad cuando tengamos medios, pues cuando tengamos el boletín de información municipal, se volverá a dar. Pero es que todos los grupos hemos podido difundir esto, pero eso no es participación ciudadana, esa solo es para los amigos. Claro, supongo también en las secciones que interesa, porque hay secciones en las que sí vienen grupos supuestamente no amigos, que eso de amigos también, pues yo creo que habría que decirles un poco a la cara a los distintos colectivos, ¿no? Porque aquí se atribuyen amistades con mucha facilidad. Pero es que están abiertos, Ramón, guste o no guste. Ah, bien, vale. Guste o no guste, no vamos a entrar en debates en esto por mi parte también, que me estoy yo equivocando. Quiero decir, están abiertos, que solo participa una determinada gente en número, porque yo no sé de dónde es la gente. Yo solo sé que a las secciones sí va gente de mi grupo político. La gente de mi grupo político efectivamente es afín al equipo de gobierno y a la alcaldía. Pues faltaría. Pero a partir de ahí, el resto de grupos depende. ¿Que se está haciendo solamente lo que dice el equipo de gobierno y tal? Bueno, pues ahí empezamos a que a lo mejor todos y todas tenemos que ir viendo qué es participación. Participación es ir testando, es ir recogiendo. Claro, luego efectivamente quien ahora nos atribuye que no hacemos, entiendo, caso a lo que se propone, es que tenemos que hacer caso. Cuando era el mismo que nos decía, y si os dicen que la escuela infantil tiene que ser privada, ¿lo vais a aceptar? No, a ver, la participación es sondear, y te pues llegarán unas iniciativas, te llegarán otras, y unas se podrán aceptar, otras no, se debatirán. Otra cosa muy importante que me parece a mí, y que yo creo que las secciones sí lo están haciendo, ahora no se compartirá, pues es hacer cosas en común. O sea, más que ir a confrontar, yo creo que es ir a consensuar. Pero claro, para ir a consensuar hace falta una premisa básica: querer. Yo he visto en la distancia, y ya sé que se me van a poner ejemplos, pero he visto cómo se han trabajado ciertas actividades que se han organizado, y me parece que ahí la idea inicial podía ser una y la idea final pues ha sido otra, porque si alguien sugiere cosas, pues hablando, pues la gente puede llegar a acuerdos. Hemos hecho asambleas. Las asambleas tampoco sirven de nada. Por lo menos algunos grupos, yo creo que os habéis sonreído. Hemos hecho votaciones, solo votamos lo intrascendente. Claro, todas estas cosas, aparte de que llevan un aprender, pues hay cosas que se pueden votar, hay cosas que a lo mejor no se pueden votar, hay procesos que son más de ir buscando ideas para que luego otros grupos, que a lo mejor ni somos los de este pleno, sino unos técnicos, técnicas, le den forma. Todo eso es lo que estamos impulsando. ¿Que nos estaremos equivocando en cosas? Seguro. ¿Que no lo estamos haciendo bien? Yo soy el primero que lo digo. Yo creo que funciona bien
así tan taxativamente, creo no haberlo dicho nunca. Y si lo he dicho, lo desdigo, porque yo creo que están funcionando, bueno, pues unas mejor que otras, y en cualquier caso estamos todos aprendiendo. Y yo creo que, bueno, pues lo que decía al principio, se dice, prisas, no hay prisas. La ordenanza es del 97, se aprobó sin ningún voto en contra, la revisión se empezó en el 2010. ¿Y por qué lo decimos? Porque en el 2010 hubo un grupo de trabajo que estuvo formado por gente de Navai, por gente de ANV, luego no adscritos, para decirlo así con puridad, con gente del Partido Popular, previamente candidatos o concejal en este caso, de UPN, y estuvieron y con una asistencia técnica de una entidad que se contrató en aquel momento, que era Consellua. Se elaboró un trabajo, luego ese trabajo no fue a más por las circunstancias políticas que devinieron, y ahora tocaba darle una vuelta a la ordenanza. Y darle una vuelta a la ordenanza lo hemos hecho de la misma forma que estamos haciendo todas. A partir de ahora, seguramente habrá que ir implementando todo este procedimiento que se nos ha expuesto por parte de Secretaría, y que dudo mucho que en el resto de ayuntamientos también se esté automáticamente ahora haciendo estas cosas, porque que yo sepa, por ejemplo, Mancomunidad empezó a hacer algo parecido en la asamblea de junio de este año, aprobar el programa normativo, o sea, ni siquiera a final de año lo había aprobado. Dudo, claro, no tengo información más allá de la prensa, pero creo que otros ayuntamientos no están tampoco, con lo cual iremos implementando, pero lo que sí podemos decir con total seguridad es que sí que hemos estado abiertos a sugerencias, pero es que no se han hecho. Por parte de quienes os quejáis de que no estamos abiertos a sugerencias, es que no nos habéis hecho ninguna. Y las que se han hecho, pues se han valorado, y si se han estimado, se han recogido. Entonces, no es que tengamos unas prisas especiales, es que nosotros vamos trabajando. Que luego esto tiene un recurso, como me decías, Juan Carlos, que el Consejo, que te agradezco como consejo, que digas, es que es igual, te lo van a tirar por... Bien, pero es que, al margen de los argumentos jurídicos, que esos no los vamos a discutir en esta reunión, porque no es el Pleno el que tiene que discutir argumentos jurídicos, es que sí hemos estado haciendo las cosas como se tenían que ir haciendo, y a partir de ahí, pues si nos lo tiran atrás, bien, pues nos lo tirarán atrás. Pero nosotros habremos hecho el trabajo y seguiremos haciéndolo. Vale, abrimos una segunda ronda. Izquierda Unida. Hombre, yo no creo que haya dicho en ningún momento que urge el proceso participativo. De hecho, como bien ha dicho el señor alcalde, aquí se han traído modificaciones relativas a esta cuestión del euskera sin haber hecho ningún proceso participativo, y yo eso no lo he criticado y encima lo he apoyado. A mí lo que me fastidia es que el equipo de gobierno utiliza el tema del proceso participativo, y me fastidia políticamente, como un elemento clave para justificar esta ordenanza. O sea, no era necesario sacar ese argumento a relucir, al menos para mí no. Yo no iba a exigir ningún proceso participativo en ese sentido, como no lo he exigido en otras cuestiones que ha traído aquí el equipo de gobierno sobre esta materia cuando ha considerado necesario. Pero el problema es que el tono del discurso y el fondo del discurso es diferente, por ejemplo, a lo que yo oí en la comisión. Porque en la comisión sí que hubo un atrincheramiento en el planteamiento de que esto se hacía porque había habido un proceso participativo muy amplio. Y eso es lo que me hace cuestionar este proceso desde el punto de vista político. Porque os estaba sabiendo que se decían las cosas con la verdad a medias en la comisión, o se está diciendo la verdad a medias ahora. O sea, yo no sé cuál es la convicción respecto a este asunto por parte del equipo de gobierno ahora mismo, después de haber escuchado, por ejemplo, al señor alcalde. No sé si ahora es importante el proceso participativo o no lo es, o es muy bueno o es muy malo, porque entonces no se puede sobre la misma cuestión asistir a dos reuniones, por así decirlo, en una semana y escuchar dos argumentos diferentes por parte del equipo de gobierno para defender la misma iniciativa. Entonces, no es que urja el proceso participativo.
Yo no lo voy a exigir. Pero sí que es un argumento que ha utilizado el equipo de gobierno para justificar la modificación de esta ordenanza. Y el problema tampoco es la cantidad de participación. No es aquello que les dije en su momento en el debate del Consejo Ciudadano de que a lo mejor tenían que habilitar el estadio de fútbol de Ripagaina para celebrar las reuniones de las diferentes secciones, pero sino cómo se promociona esa participación. Sobre todo teniendo en cuenta los recursos, aunque se diga que no se tienen recursos, con los que cuenta este ayuntamiento. Y vamos, yo creo que todos y todas los aquí presentes tenemos experiencia, aunque solo sea como grupo político, en haber hecho actividades, en haberlas tratado de promocionar, en haber tratado incluso de promocionar nuestra posición de alguna manera, aunque sea a través de publicaciones o como sea. Entonces, no sé, tenemos que aprender. Joder, pues no sé cómo alguno ha participado en tantas campañas electorales porque no han debido hacer publicidad de su candidatura nunca, por ejemplo, para decir tenemos que aprender. No sé. Yo creo que lo que pasa es que algunos ya vienen aprendidos y vienen demasiado aprendidos, que no es lo mismo, porque se dice, no, es que en las secciones se valoran todas las opiniones y luego se acepta o no se acepta dependiendo de la posición del equipo de gobierno. Y yo comparto ese argumento. Pero claro, cuando tienen un trasfondo y un hondo calado. Pero claro, si por ejemplo un colectivo pide que en el próximo número del Boletín de Información Municipal se incluyan las actividades que va a realizar y la respuesta que reciben es que no se les puede incluir las actividades que van a realizar porque ya está decidido el contenido del Boletín de Información Municipal cuando se supone que hay una reunión el 5 de octubre para decidir ese contenido, pues no sé. No sé si eso es fomentar la participación. No sé si eso es restringir a los colectivos que puede que no sean afines o no sean afines a nadie. Entonces, bueno, pues yo comprendo que si alguien plantea una cuestión de calado, el equipo de gobierno diga, pues oye, no lo vamos a considerar. Pero claro, si también en otra sección se tiene una serie de propuestas para las fiestas de Burlada y se tumban todas, no una ni dos, todas, porque no toca, pero la reunión era para hacer propuestas para fiestas, pero como no toca, pues se tumban todas. Pues hombre, no sé, ¿será que seguimos aprendiendo? Seguimos aprendiendo a censurar, supongo. Porque es que, de verdad, no es una cuestión de aprender o no aprender, es una cuestión de querer o no querer. Y mi postura política, que puede estar perfectamente equivocada, es que el equipo de gobierno no quiere. Y entonces que utilice el argumento de la participación ciudadana cuando, bajo mi punto de vista, este equipo de gobierno no quiere una participación ciudadana real, pues es que en la vida van a aprender. En la vida van a hacer una participación ciudadana, digámoslo así, normalizada. Entonces, vuelvo a repetir, a mí no me importa que esto se haya traído con participación ciudadana o no. Ojalá hubiera sido realmente una participación ciudadana y ojalá hubiera sido con la máxima participación posible. Pero lo que me importa es que el equipo de gobierno está haciendo bandera de esa participación ciudadana para justificar traer esta iniciativa y aprobarla en el Pleno. No está diciendo, uy, pues a lo mejor no sé si la hemos hecho bien o la hemos hecho mal. No, es que a lo mejor estamos aprendiendo. No. Es que ese fue el debate que tuvimos en la comisión y en ese debate quedó claro que el principal argumento era la participación. Entonces, ahora no cambiemos argumento y por eso no hay que entrar en el fondo. Y yo por mi parte no quiero entrar en el fondo, por más que se quiera meter el dedo en el ojo con eso. Porque a mí me fastidia que se crea que yo soy imbécil y que escucho una cosa un día y otra la contraria y tengo que tragar con lo que escucho un día y con la contraria. O sea, aquí hay un posicionamiento político del equipo de gobierno y si ese posicionamiento político se basa en la participación ciudadana, pues se tendrá que defender. Y si no se basa en la participación ciudadana, se tendrá que decir, pero desde el principio,
no tratando de engañar, no tratando de desmentir lo que se ha dicho en otro foro. Entonces, yo, de verdad, pediría que se utilice el mismo argumento en todos los sitios y así podamos tener un debate también normalizado. No solo una participación ciudadana normalizada, sino un debate normalizado. Y que no se diga una cosa y la contraria dentro de la misma semana. Que no se diga que la participación ciudadana ha sido maravillosa y que todo se está haciendo muy bien en un sitio y en el otro sitio que, bueno, a lo mejor no... Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Partido Socialista. Sí. Bueno, se puede intentar tapar la realidad de lo que se ha hecho con la modificación de esta ordenanza, pero la realidad es la que es y es tozuda. El cambio radical, sobre todo, viene en la supresión del artículo 13 con las preceptividades y los méritos para entrar en la administración pública. Ahí se conculca la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Y esa modificación que es radical, se aplicó sin tener que aplicarse en el proceso de la técnico de euskera, se aplicó sin tener que aplicarse y posteriormente, ahora por ejemplo, luego llegaremos a ello, en las resoluciones de alcaldía se está aplicando para hacer las bolsas de sustitución a las diferentes personas o a los diferentes puestos de este ayuntamiento. Ese es el cambio radical sobre todo. Dígase a la ciudadanía de Burlada lo que supone. Y luego otro cambio radical es que todo va en consonancia con ese cambio radical. Que luego se dice que hay un estudio del 17% de euskoparlantes en Burlada. Me imagino que nos lo presentará. Estaría bien que nos lo diese. Yo creo que no lo hay, pero bueno, lo voy a poner en stand-by hasta que me lo presente el alcalde. Entonces, ¿dónde está el estudio del 17%? Que luego lleva en consonancia que las actividades que se hacen en el pueblo son de 50-50. Bueno, pues eso es un cambio radical. Eso es un cambio radical. Y luego dice, no, es que la participación se reguló en un artículo, en una ley del 2 de octubre, pero si lo lleváis por bandera. Si lo lleváis por bandera la participación. Lo que pasa es que determinada participación y la obligación de fomentar la participación no es de los grupos de la oposición, es de los grupos del equipo de gobierno. Los que tienen que fomentar es el grupo del equipo de gobierno, porque para otros tipos de decisiones que se han realizado en este ayuntamiento, para algunas se ha utilizado la participación y se han fomentado los canales para la misma. Por ejemplo, para poner el nombre a una plaza, con la web, llevando un bando, explicándoselo a todos los vecinos y vecinas, para tirar el chupinazo, para decidir cuál es el cartel de fiestas. Para eso sí hay participación en web, lo mandamos a los diarios, lo sabe todo el mundo que quiera puede participar. Pero qué casualidad que para los temas de enjundia, para los temas identitarios, hemos sesgado la participación. Por ejemplo, supresión del inglés en la escuela 0 a 3. No hay participación. Sustitución de la gestión de la escuela 0 a 3. No hay participación. Ordenanza que regula el euskera. No hay participación. A las mujeres de nuestro pueblo no se les ha permitido participar tampoco en el día 25 de noviembre, en el 8 de marzo. Para eso no se fomenta la participación, pero para otras cosas se ponen todos los medios al alcance. Por lo tanto, poderse se puede, querer no se quiere. Esa es la realidad de lo que está pasando en este ayuntamiento. Y por lo tanto nosotros votaremos que no. Gracias, Ramón. UPN. Bien, 3 cuestiones muy breves. Una, bueno, yo he dicho que había cambiado algo el contenido de la intervención al escuchar la exposición de la concejala, y a mí me da la sensación que el alcalde traía la suya hecha de casa y quedaba igual lo que dijéramos aquí, con una habilidad dialéctica habitual de
de adelantarse a lo que pensamos, a lo que decimos. Es que se me va a decir que lo hacemos, hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer mal. Es que se me va a decir que no es participación, es que se me va a decir... A ver, no se trata de ponerse el parche antes que la herida. Es que cuando nosotros no entramos en el fondo, no es que no entremos en el fondo por lo que piensen los grupos del equipo de gobierno. Es que no entramos en el fondo porque no ha habido opción de entrar en el fondo. Insisto, es que se ha tramitado desastrosamente este expediente y ahora se le está intentando dar un barniz para que parezca que está, para que luzca y para que parezca que está bien. Es que a lo mejor, y voy a echar un brindis al sol, si se está afirmando que lo que simplemente se está haciendo es adaptar la ordenanza, pues a lo mejor en el fondo no tendríamos tantas discrepancias. Pero ya se nos está adelantando que es que nosotros hemos tomado como bandera esta cuestión y que vamos a recurrirla de todas las formas. Es que a lo mejor, si nosotros decimos que no entramos en el fondo, no es porque no lo hayamos leído o porque no tengamos ningún interés. Es que estamos hablando de una cuestión previa, de hacer las cosas bien. Y según el alcalde, haga lo que haga, es que vamos a decir que lo hace mal. Yo creo que nosotros hemos hecho una propuesta de cómo habría que hacerlo. Y a lo mejor estaríamos hoy discutiendo, o el mes que viene, no lo sé, estaríamos discutiendo del fondo. Estaríamos discutiendo del fondo, ya que es una ordenanza que en su día, pues la propuso para su aprobación, la original, UPN. Por cierto, eran 5 UPN, 4 PSN, 4 Herri Batasuna, 3 UIB, que le sonará a alguno, y 1 Izquierda Unida, 17. Esa era la composición del año 97. Entonces, es que me suena a excusa, de verdad. Me ha sonado a excusa la intervención. Me ha sonado a excusa. Ya luego, con esa habilidad de decir, es que, a ver, nosotros decimos lo que decimos, no lo que dicen que decimos. Gracias, Juan Carlos. ¿EH Bildu? Bueno, a ver, voy por partes. El proceso participativo sí que se ha hecho y, por supuesto, que es muy importante. El tema de las actas y las convocatorias, yo soy la primera sorprendida cuando me dijeron que la gente no las había recibido. Sí que tengo una... O sea, yo, lógicamente, sí que las he recibido y están en castellano también, cuando las reuniones se han hecho en euskera, con lo cual entiendo que se enviaban a la gente que estaba en la sección y sabía euskera y a la gente que no. No lo puedo confirmar, hemos cambiado 3 veces de técnica de euskera, debido a la baja de la técnica, digamos, titular. Entonces, yo entendía que si yo la recibíais todos. Y lo digo en serio porque estaban en castellano también. Y si no, pues estarían en euskera. A la sección se invitó a muchísima gente. Yo pensaba que se seguía invitando. Ahora es que me has dejado bastante sorprendida con el tema de que no recibís los correos. Pero a la sección de euskera vienen los grupos que vienen. O sea, yo no voy a ir al Colegio Amor de Dios y decirles, por favor, venir, por decir un nombre de un centro. Pues vienen Ermitaberri y Askatasuna, pues vienen esos 2 centros. No sé. Luego, Ramón, ya sé que os gusta mucho el euskera. No lo tenéis ni en la web del Partido Socialista. O sea, que tanto nos gustará. Luego, si hay una norma que regula la materia, o sea, me refiero al orden jurídico que has dicho, que no lo hemos mantenido, aunque se esté elaborando otra, sigue vigente aquella, entonces sí que se ha mantenido. Ya te ha contestado Juan Carlos con el tema de los siglos que tiene Burlada. Yo iba a hacerte referencia que Góngora, y no precisamente Ana, sino el poeta cordobés, en el 1610 pasó 2 noches en Burlada y se quejó ya de las campanas. De ahí nos viene lo de campaneros, que no le dejaban dormir. En servicios sociales nadie te puede atender en euskera, nadie. O sea, no digáis que en todos los servicios
se recibe atención en euskera, porque no es cierto. Que las actividades de cultura son al 50% en euskera, te lo demostré en el Patronato de Cultura, cuando di los datos de la memoria, que fue bastante explícita, por cierto, que habían supuesto un 15%, para mi vergüenza. El 15, no el 50. Con datos económicos, Ramón. Después, eso de que el euskera vulnera el derecho a la igualdad, vulnera la igualdad al derecho en la... ¡Ay! No me va a salir ahora. Eso es. Se entra a sorteo. Porque es que sería la única forma de que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Porque si tú y yo vamos al mismo puesto, no tenemos las mismas oportunidades. No sé si tenemos el mismo nivel de estudios. No sé si tenemos la misma disposición de tiempo libre para estudiar. No sé si se requieren máster o no se requieren los concursos de oposición, por ejemplo. Te requieren cosas como másteres, que puedes tenerlos si tu posición económica te lo permite o no. Puedes saber idiomas comunitarios, que también se suelen puntuar, o no. Puedes tener experiencia o no. O sea, no partimos de las mismas condiciones. Entonces, que me digas que es el euskera el que vulnera esa igualdad, pues hombre, insisto, si se entrase a sorteo te diría que sí, que haya dos papeletas, los que saben euskera y los que no, pero no es cierto. Perdón. Y para terminar, Juan Carlos, enemigos del euskera, yo en ningún momento os he dicho eso. Es más, os he dicho que en el 97 aprobasteis y era algo positivo. No sé si lo has interpretado como algo negativo, para nada. Y que no entiendo por qué esta modificación que se ha hecho y que me he molestado en hacer la comparativa, ya sabéis que soy muy germánica, pero me he molestado porque yo también tengo mis dudas de que hayáis leído las dos, pues simplemente era como un acto positivo y que no entiendo por qué no la podéis aprobar ahora. Es que ricasco. Bien, pues cerrando el debate y muy brevemente, si hemos hecho énfasis en el tema de participación, y yo creo que no de manera contradictoria con otras ocasiones en que se ha tratado esto, es porque preveíamos que esa era parte del debate de hoy, de que no estábamos cumpliendo aspectos formales relacionados con esa participación. Y si a alguien le parece que me adelanto a lo que me puedan decir, como a mí no me gusta dirigirme a grupos concretos, me parece que es mejor hacer la contestación más genérica, pues claro, a veces a lo mejor alguien se atribuye la contestación que no está pensada especialmente para ese grupo, pero es que creo, y yo no soy de apostar, que en esta legislatura, cada vez que hemos aprobado algo de euskera, que alguien nos lo recurre y no pongo nombre y apellidos o grupo político, yo creo que no pierdo, Entonces, por eso sí es cierto que hay una parte de lo que te cuento que claro que me adelanto, pero pues porque llevamos 2 años y estamos viendo. Sí, modificación del 13, recurso. Unos en plazo, otros no en plazo, pero bueno, modificación de plantilla de no sé qué relacionado con euskera, recurso, o sea, es decir, entonces, bueno, pues igual me equivoco y cuando me equivoque, pues mejor, porque entonces supondrá que no tenemos ese recurso, ¿no?, sobre la mesa, pero vamos, nada más. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 9, si no se ha ido nadie. Sí. No. 9. Sí, digo, porque ya. Sí. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 1. Vale. Que salgáis para que no os contemos en la votación porque este no tiene debate.